Hola queridos espectadores, mi nombre es Karina Tovar y hoy conoceremos dos tipos de transformaciones geométricas aplicadas a un paralelogramo. La primera transformación se llama corte y desliz, pero ¿ustedes saben de qué se trata esto? Bueno, necesitaremos moldadientes para llevar a cabo esta estrategia. ¿Y qué haremos con estos moldadientes? Lo ordenaremos de tal forma que los juntaremos uno por uno, ¿cierto? Y trataremos que parezca un rectángulo, ¿ya? Se pueden apoyar de regla para que quede totalmente ordenado. Como pueden observar, acá tenemos los mondadientes ordenados uno tras otro, ¿cierto? Y también pueden inferir que cada uno es paralelo al otro y forman un rectángulo, ¿cierto? Se pueden apoyar con una regla para que este quede más ordenado. Ahora, ¿qué haremos con este rectángulo? Haremos una transformación a romboide, pero desde el uso de corte y desliz. Acá ya está terminada la transformación de corte y desliz a romboide. De hecho, ya se ve la forma de romboide. Y ahora tenemos que saber qué atributos cambian y cuáles permanecen dentro de esta transformación. Al principio de esta transformación teníamos que la altura del rectángulo aproximadamente medía unos 2 centímetros. Ahora vamos a verificar si la altura de este romboide por encima de los mondadientes. Vamos a calcular de nuevo la altura y verificar si esta cambia o permanece igual que al principio, ¿ya? Para esto, con mucho cuidado, voy a colocar la regla, la cual me dice, vamos a juntar, con la cual puedo saber que la altura se mantiene porque al medir de nuevo por el medio del romboide, se tiene que la altura es de 2 centímetros. O también podemos aquí al costado y se puede ver que la altura mide 2 centímetros. Y lo voy a anotar. Lo otro que también podemos inferir de esta transformación es que la base del rectángulo siempre se mantuvo en su lugar. Al deslizar solo se mueven los moldadientes que están hacia arriba, manteniendo siempre la base en su lugar. Por lo tanto, al mantener altura y base, se puede saber que el área también es constante o es igual tanto en el paralelogramo como en el romboide, debido a que se mantiene la altura y se mantiene la base, y estas son parte de la fórmula del área, ¿cierto? ¿Qué más podemos saber? O qué podemos verificar ahora es qué sucede con el perímetro. Si ya sabemos que el área se mantiene, ¿será que el perímetro también se mantiene o este cambia? Ahora que tenemos que el área se conserva dentro de esta transformación, ¿será que el perímetro es un atributo que cambia o será también que este perímetro se mantiene? Para poder responder esto, como sabemos que perímetro es la suma de todos los lados de la figura, podríamos calcular con la regla, tomar la longitud de cada lado, ¿no es cierto? Entonces, uno de estos lados mide
Uno de estos lados mide 3 centímetros. Luego tenemos la base que mide 6,5 centímetros. Luego que el otro lado que también mide 3 centímetros. Y la otra base, o sea, el otro lado que mide 6,5 centímetros. Y al realizar la suma, tenemos como resultado 19 centímetros, que sería el perímetro de este romboide. Si es que hacemos suma más suma más suma, la suma iterada, ¿cierto? Ahora, para comprobar qué es lo que pasa con el perímetro, vamos a transformar el romboide a rectángulo nuevamente, con mucho cuidado. Y con la ayuda de la regla voy a ordenar. Ya. Una vez que tengo mi rectángulo, voy a hacer lo mismo que con el rombo. Una vez que haya vuelto a mi rectángulo que tuve en el principio, voy a hacer lo mismo que hicimos con el romboide, que es calcular las longitudes de los lados de mi rectángulo. El primero es de 2 centímetros. Luego tenemos la base, que es de 6,5 centímetros. Se me desordenó. Ya. Luego tenemos que nuevamente 2 centímetros. Y el último lado de 6,5 centímetros. Que al sumarlo me da 17 centímetros. Entonces tenemos que el perímetro del rectángulo es 17 centímetros y el perímetro del romboide es de 19 centímetros. ¿Qué podemos inferir de esto? Que en ambos paralelogramos me dio distinta medida, lo que quiere decir que el perímetro no se mantiene, no es igual, debido a que si vemos las medidas de los lados anotados, en el romboide me dio 3 centímetros, 6,5 centímetros, 3 centímetros y 6,5 centímetros. En cambio, el rectángulo tengo 2 centímetros, 6,5 centímetros, 2 centímetros y 6,5 centímetros. Entonces, sabemos que los lados cambian dentro del rectángulo hacia el romboide y que el perímetro no es el atributo que es constante, sino que es el atributo que cambia. La segunda transformación es por aplaste y esta consiste en que tenemos un rectángulo y lo transformaremos igualmente a un romboide. Para esta transformación necesitamos bombillas y un trozo de lana o pitilla, ¿ya? Al tener las bombillas tenemos que calcular 7 centímetros, ¿ya? 7 centímetros, lo marcamos, luego marcamos de nuevo otros 7 centímetros y luego 4 centímetros y por último 4 centímetros. En realidad en sus casas pueden hacerlo con otras medidas. Estas medidas son dadas
son dadas como ejemplo, ¿ya? Y al marcarlas en su bombilla, vamos a cortarlas, ¿ya? Listo. Ahora, con el trozo de lana, vamos a introducir una bombilla de un lado largo, luego vamos a introducir uno más corto, luego la tercera va a ser una bombilla larga, y por último la bombilla pequeña que nos quedaba, ¿ya? Luego de haber introducido la bombilla en la lana, vamos a hacer un amarre de forma tal que nos quede un rectángulo. Me equivoqué. Como pueden ver, introducí la parte de la bombilla que sobraba del corte. Así que ahora lo voy a cambiar. Y listo. Vamos a dar paso al amarre. Ahora, como pueden ver, como resultado tuve un rectángulo con mis bombillas de 7 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, amarrados con un trozo de lana, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es la transformación por aplaste. Recuerden las medidas de nuestro rectángulo, ¿cierto? 7 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho. Y vamos a realizar la transformación hasta llegar a un romboide. Entonces vamos a transformar, transformar, transformar. Y tenemos un romboide. ¿Qué queremos saber de esta transformación? Nos vamos a preguntar qué atributos cambian y qué atributos se mantienen. ¿Ya? Para esto vamos a comprobar qué es lo que les pasa. Vamos a averiguar, no comprobar, averiguar qué es lo que le pasa a nuestros lados. ¿Ya? Si sabíamos que el largo de nuestro rectángulo era de 7 centímetros, vamos a verificar si el largo de nuestro romboide efectivamente es distinto o es igual. Entonces, vamos a colocar la regla y tenemos que nuestro largo es de 7 centímetros. Ahora vamos a ver nuestro ancho, cuánto mide. Y tenemos que es de 4 centímetros, al igual que el rectángulo. ¿Qué nos dice esto? Que los lados del romboide mantienen la medida de los lados del rectángulo. ¿Y por qué también podemos saber esto? Porque en ningún momento alargamos nuestros lados o los encogimos, ¿ya? Entonces, al saber que los lados se mantienen, podemos saber que el perímetro es igual para ambos paralelogramos, ¿ya? O sea que el perímetro es uno de los atributos que se conserva dentro de esta transformación. ¿Qué nos falta por saber? ¿Qué es lo que sucede con el área? ¿Ya? Podemos ver acá el rectángulo, ¿verdad? Y podemos saber que nuestra área es lado por el ancho.
¿Cómo podemos saber si el área es un atributo que cambia o es un atributo que es constante? Bueno, en primer lugar, tenemos que la altura de nuestro rectángulo es 4 centímetros, ¿ya? Y el largo es de 7 centímetros. Por lo tanto, el área de este rectángulo debiese ser de 29 centímetros cuadrados. Al realizar el aplaste y transformarlo a romboide, podemos calcular la altura, que es de la altura es de 3 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces tenemos que la altura es de 3 centímetros cuadrados. ¿Y qué nos dice esto? Que la altura disminuyó su medida. Para finalizar, entonces, quiero concluir con que ambas transformaciones son distintas, ya que sus procesos no son iguales. La primera, que es la transformación de corte y desliz, nos dice que el área se mantiene, ya que base y altura son constantes al realizar la transformación. Y la segunda, que es el principio de aplaste, nos dice que el perímetro se conserva, ya que los lados no se modifican, y que la altura, al realizar más aplaste, menos altura tenemos, por lo que el área cambia. Eso. Nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien. Si les gusta nuestro video, denle like abajo y suscríbanse. Hasta luego.